un gusto para mí presentar a Natalia Aguilar, una querida amiga desde hace años que la conozco. Es médico veterinaria, doctora en ciencias veterinarias, especialista en bienestar animal, investigadora de la Estación Experimental del INTA de Colonia Benítez, Chaco, Resistencia, ¿no es cierto?, Chaco. Docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste y coordinadora nacional de bienestar animal del INTA. Y bueno, además una entusiasta investigadora y docente del bienestar animal. Así que muchas gracias por la presentación y esperamos ansiosamente escucharte. Bueno, muchas gracias Marcelo y bueno, a toda la asociación. No, la verdad que para mí es un placer haber recibido la invitación y de que nos den este espacio para contar un poquito, o sea, qué es lo que nosotros hoy como INTA, a pesar de todas las dificultades que estuvimos charlando previamente, estamos pasando siempre, o sea, creo que todas las instituciones públicas siempre tenemos por ahí algunas cosas que nos cuesta hacer investigación, pero bueno, dentro de lo que se puede, se hacen algunas cosas y creo que son aportes interesantes que traemos a la ciencia y la tecnología. En función de la solicitud de la asociación, traté de hacer un pequeño resumen, digamos, de lo que viene haciendo el INTA, pero antes, también, esto por ahí ya lo vieron en las charlas previas, pero nosotros para reforzar un poquito es cuál es la visión que tenemos nosotros como INTA. En realidad, primero debemos conocer cuál es el concepto que nosotros estamos manejando para trabajar en la parte de bienestar animal y es el concepto más usado en los últimos años, propuesto, digamos, por la Organización Mundial de Sanidad Animal, o sea, correspondiéndose a que es el estado físico y mental de un animal en relación a las condiciones en las que vive y muere. En función de eso, solo como para, por ahí los que decimos, esta es la definición, pero desde lo técnico, no me voy a detener, digamos, en este histórico de desde cuándo se empezó a hablar del bienestar animal, que se consideraban aquellas famosas 5 libertades. Después se pasaron a, o mejor dicho, esa actualización llevaba a pensar que las libertades eran más que libertades, más bien a hablar de las necesidades y las motivaciones de los animales para considerar estas 3 áreas del bienestar animal, o sea, desde el punto de vista de la función biológica y la salud, comportamiento natural y los estados afectivos, y llegando un poco a lo que hoy estamos trabajando y monitoreando, digamos, o mejor dicho, usando este modelo de monitoreo, que es el modelo de los 5 dominios del bienestar animal, en donde se considera los dominios físicos o funcionales, como la nutrición, el ambiente físico, la salud y las interacciones comportamentales, intraespecie y con otras especies, y todo esto atravesado por el estado mental. A su vez, también considerar que nosotros, o sea, como INTA, estamos tratando de cada vez poner más este concepto de que es importante no solo desde el punto de vista de la calidad del producto, sino más bien de la calidad de vida que tienen que tener los animales, en este sentido de que nosotros estamos usufructuando de los animales de producción. Por eso tomamos este concepto de la Fair Animal Welfare, en la cual considera justamente que cada animal debe tener una vida digna de ser vivida. En función de eso, y como para entender un poquito cuál es, no hace falta que lean todo esto, pero sino simplemente para nosotros hoy, en 2023, hablar de bienestar animal ha llevado al INTA a tomar este tema como una bandera que yo, si hago una retrospectiva hace 10 o 15 años atrás, ni siquiera aparecía en los planes de mediano plazo. Y fíjense, yo fui tomando partecitas del último plan del 2021 al 2025, en los cuales comienza a aparecer la palabra bienestar animal desde el punto de vista entender que estamos ante un contexto mundial en el cual hay
este cambio de estas tendencias en cómo elegir, digamos, los productos, ¿sí? Y cómo producir los agroalimentos en general, por lo cual estas demandas sociales lleva a que los consumidores tengan en cuenta otros principios que anteriormente no se tenían, ¿sí? Y el INTA pone justamente que eso nosotros nos siempre decimos, bueno, algo evidentemente en estos últimos 13 años que venimos trabajando, estamos marcando en el INTA para que tome la palabra y comience a aparecer. A su vez también tenemos un contexto institucional con unas determinadas fortalezas y otras debilidades, como acabamos de hablar hace un ratito, una debilidad desde lo informático, pero bueno, yo creo que eso nos atraviesa un poco a todos. Pero lo importante es esto, las articulaciones que tenemos con otras instituciones, con las universidades. La otra vez hablábamos justo con la gente de la Asociación de Argentina de Bienestar Animal en la red de buenas prácticas agropecuarias a nivel nacional, donde realmente es un espacio donde estamos articulando muchas instituciones en pro, en este caso, al bienestar animal. Por otro lado, también dentro de los ítems de valorización integral y calidad agroalimentaria, comienza a tomar relevancia todo lo que tenga que ver con el desarrollo y la extensión de todo lo que es las buenas prácticas de producción, las buenas prácticas de manufactura, calidad, sanidad, inocuidad, y aparece otra vez el bienestar animal. Esto también nos lleva a entender de que hay un interés del INTA en trabajar en el desarrollo y adaptación de estándares de inocuidad en calidad de productos y también, y que esto lleva un poquito, ¿por qué les cuento todo esto? Porque es donde ahora la nueva cartera de proyectos está apuntando, es trabajar en la protocolización, ¿sí? De algunos procesos justamente con foco en bienestar animal. Lo que se busca es asistir, digamos, a determinados sectores productivos con la forma de la organización de sus establecimientos, teniendo este puntito de decir, bueno, si uno quiere lograr en algún momento algún tipo de certificación, porque ahora no sé si a ustedes les pasa, pero a nosotros hay un boom de que todo el mundo quiere certificar, muchos no saben para qué, pero es la consulta constante. Yo quiero certificar bienestar animal. Pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el mercado? Entonces, empezar también a capacitar a las personas que buscan esto de decir, certificar con qué objetivo y más bien orientarlos a que hace falta una organización más desde el punto de vista de todo lo que es el proceso en sí de toda la cadena y obviamente sí, bienestar animal es un elemento. Y un tema transversal que creo que a todos nosotros nos pasa, nos atraviesa, digamos, es internalizar, o sea, nosotros decimos hacia adentro también, el enfoque de una salud en el accionar institucional. Y bueno, para aquellos que no lo saben, y esto es bien off the record todavía, pero bueno, este año vamos a tener, y esto para todos los veterinarios es un orgullo y un gran logro, el primer director nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria es veterinario. Así que yo creo que hay que celebrar eso de que antiguamente como que en el INTA la parte animal o la parte de la parte ganadera o la sanidad es como que siempre era medio relegada. Entonces para nosotros esto vemos de que está habiendo un cambio, se están generando cambios internos que eso promueve a tal vez darle espacio a otras áreas que por ahí no eran tan visibles anteriormente. Bueno, después les cuento más si quieren del otro, pero bueno, para nosotros fue un placer saber que por los próximos 4 años nos va a liderar un veterinario. Bueno, esperemos que seamos buenos y que realmente tengamos, digamos, una llegada distinta. Por otro lado, bueno, acá un poquito para contarles ya yendo a lo que es nuestro proyecto, o sea, el proyecto que terminó ahora una cartera que comenzó en 2019 y terminó ahora en el 2022, 2023, en la cual vemos, o mejor dicho, estamos distribuidos en todo el país, o sea, hay distintos grupos de trabajo, grupos chiquitos, pero bueno, que lo bueno es que estamos como en red, tenemos conexión entre los grupos de trabajo y que la idea siempre de los proyectos de INTA es responder a problemas y oportunidades desde el sector productivo, sea ganadero, sea agrícola o sea cual fuera el sector,
y hacer esto que decíamos anteriormente, o sea, articular con la administración pública o privada y a su vez fortalecer esa red de especialistas en bienestar animal hacia adentro y así como en estas reuniones y en espacios como nos dan ustedes, hacia afuera también. De esta manera, ya yendo a lo que fue un poco los resultados de esta última cartera, estuvimos trabajando digamos, en todo lo que es la cadena, o sea, desde la producción primaria, un poco pasando por transporte, no en todas las especies, eso ya voy aclarando, y también algo en relación a lo que es obtención y calidad de producto. Trabajando con bovinos para carne, bovinos para leche, ovinos, caprinos, porcinos, aves, tanto en ponedoras, digamos, como en pollos parrilleros y también con camélidos sudamericanos. O sea, ustedes vieron el mapita que nos distribuimos a lo largo de todo el país. Eso es la ventaja que tenemos en INTA de ser una red federal y poder tener acceso, digamos, a trabajar a las demandas de estos distintos territorios. Claramente, este proyecto nacional lo que hace es tratar de más o menos ir coordinando algunas ciertas actividades, pero siempre con una bajada en el territorio. En la nueva cartera, la idea es trabajar justamente con los proyectos más bien regionales, macroregionales y locales, apuntando por ahí algunas de las cosas que ya se fueron realizando en la cartera esta finalizada y bajar a territorio para atender las demandas de los productores. ¿Qué líneas veníamos trabajando en esta última cartera? Básicamente, o sea, afinar todo lo que sean indicadores de bienestar animal en las distintas especies que mencioné, colocarlos, digamos, en protocolos de evaluación, o sea, cómo evaluar y cómo validar ese bienestar en los distintos sistemas productivos, evaluar sistemas, tanto evaluación de sistemas como alojamientos de producción y la producción en sí, distintos manejos de alternativas y de buenas prácticas de manejo. Todo lo que tenga también que ver, tenemos como una especie de módulo enfocado a todo lo que es estrés térmico y otros factores estresantes de la producción. Y por último, este bloque de todo lo que tenga que ver con calidad de producto, principalmente relacionado a calidad de carne y las chicas que trabajan con camélidos sudamericanos y ovinos a la calidad de fibras, ¿sí? Dentro de los tipos de indicadores que estuvimos trabajando o por ahí afinando algunos, viendo cuáles eran más prácticos y fáciles de aplicar, dentro de los, podemos mencionar, digamos, algunos entre bioindicadores y fisiológicos, o sea, como el famoso cortisol, algunos parámetros sanguíneos, indicadores, por ejemplo, de más la parte fisiológica, ¿sí? Por otro lado, indicadores de salud, o sea, todos descarga nasal, ocular, diarrea y algunos signos más comunes que tal vez normalmente por ahí no los medimos como o no lo medíamos como indicador de bienestar animal, sino más bien relacionados directamente a lo que es salud. Dentro de los indicadores de comportamiento, o sea, comportamientos de mantenimiento, sociales, materno-filial, vocalizaciones, relación humano-animal y la factibilidad de movimiento. Y dentro de los indicadores o técnicos que siempre decimos, o sea, nosotros no podemos valorar el bienestar animal con indicadores sueltos, sino que lo importante es integrarlos, ¿sí? Y de esta manera seguimos midiendo indicadores productivos como ganancia de peso, peso final, índices de preñez, índice de estete, rendimiento de la res y kilogramos de carne, litros de leche o calidad de leche y calidad y cantidad de fibra. Dentro de lo que es la parte de alojamiento y ambiente, trabajar más bien en todo lo que es medir distintas infraestructuras, medir más bien cómo están realizadas y principalmente la disponibilidad de metros lineales, por ejemplo, de una sombra, la disponibilidad del comedero, la disponibilidad de bebederos, entre otros. Y a su vez estamos utilizando mucho los índices meteorológicos o biometeorológicos como el índice, el ITH, digamos, el índice de temperatura y humedad, y el índice de carga térmica, ¿sí? Que en eso también colabora mucho con nosotros Joaquín Armendano, que por ahí ustedes lo conocen. Entonces él también nos está dando una mano, eso es esa interacción o articulación con otras instituciones. Bien,
Dentro de algunos resultados, yo no sé, Marcelo, si ustedes me quieren ir parando y preguntando, me paran, si no yo avanzo y después al final me preguntan, no sé, eso no combinamos. No, tranquila, tranquila. Bueno, al final hacemos las preguntas y si hay Bueno, alguna en el chat la respondemos y si no, con el micrófono abierto. No te preocupes, Natalia. perfecto. Hermoso, muy lindo. Bueno, hasta ahí entonces vimos un poco qué es lo que estamos haciendo, a dónde queremos llegar y muchos de nosotros sabemos que no es fácil trabajar en bienestar animal desde el punto de vista de que siempre necesitamos trabajar y combinar muchos indicadores. Entonces, bueno, voy a mostrar algunos resultados dentro de lo que es la línea de indicadores de bienestar animal, cada uno de los ensayos realizados por el grupo de Bariloche, ¿sí? Conducido por Karina Cancino y Mercedes Odeón, donde ellas evaluaron distintos bioindicadores, ¿sí? Como cortisol, hematocrito y glucosa, ¿sí? Donde compararon, digamos, dos sitios de manejo, ¿sí? En el cual el sitio 1 lo llamaban, era el sitio donde se realizó la castración del animal con el método, entre comillas, tradicional de enlazado y volteo del animal, pero con una diferencia que estaba dada por el traslado de los animales, o sea, era el lugar donde se había realizado el manejo de la castración, estaba muy próximo del potrero donde estaban estos terneros, o sea, como mucho habían viajado aproximadamente entre una hora, ¿sí? De traslado hasta el lugar, con descanso previo, con recuperación con algo de agua y de alimentos, y al otro día se realizó el manejo. Por otro lado, el sitio 2 era que se trasladaron con la casilla de volteo de terneros hasta el lugar donde estaban los animales, o sea, en un potrero, acondicionaron un pequeño lugar para poder realizar el manejo, pero esto justamente era probar esta tecnología, digamos, de implementar una instalación, pero lo que pasa es que de todas maneras ese lugar estaba muy alejado de donde tenían que traer los animales, tuvieron que viajar más de 6 horas, llegaron y ya se le hizo el manejo, o sea, no tuvieron un descanso previo. Y a su vez, el personal había asistido con los perros y con otras, o sea, era como que había muchas malas prácticas. Entonces, por ahí lo que estaban esperando todo es, uy, que funcione la casilla de operar. Y en realidad, por los resultados que obtuvieron las chicas, desde el punto de vista de indicadores, bioindicadores, claramente se observó que el sitio 1, ¿sí? Que fue el sitio en el cual hacían el manejo tradicional, pero con buenas prácticas. Tradicional en el sentido de ellos no tenían una infraestructura de última generación ni nada, sino que simplemente habían tenido trabajo previo en mejorar las buenas prácticas, por lo cual se observó que los animales habían presentado menor estrés, principalmente indicado por este cortisol, que en realidad, después analizando en fino, decíamos, claro, toda la previa de viajar, del manejo, la gente y llegar y haberlo hecho al manejo sin descanso, derivó en esta diferencia, ¿sí? Desde el aumento de la glucosa en los animales que se los trabajó en la casita de operar, el aumento del cortisol y a su vez también estaban más deshidratados. En conclusión, ellas lo que observaron es que no interesa la infraestructura que uno tenga, porque por ahí siempre es no aplicar o hacer trabajos con bienestar animal es caro. No, no es caro. A lo que vamos es que con mejorando las prácticas, o sea, todo el proceso, uno puede seguir mejorando y minimizando el impacto del estrés, en este caso, un manejo muy estresante como la castración. Después tenemos otros resultados ya más relacionados a cómo mitigar el tema del dolor en la castración. Por otro lado, otro de los estudios, que este es el estudio de Leandro Lachman, también todavía está sin publicar, pero bueno, a la brevedad él está defendiendo ahora su tesis doctoral, pero bueno, nos facilitó para que contemos un poquito. Este es un estudio realizado entre la categoría de macho entero joven como una alternativa productiva, o sea, macho entero joven versus el macho castrado, en el cual
lo que queríamos ver era validar este indicador de temperamento, ¿sí? Porque siempre hay un tema de que muchas veces se cree que los animales castrados tienen menor temperamento que el torito o el macho entero joven. Y en estos resultados encontró Leandro, observó que en realidad los animales que no fueron castrados tuvieron menor temperamento, o sea, los novillos, o sea, los castrados fueron más reactivos. Y probablemente una de las conclusiones que él llega con esto es que esa relación humano-animal en ese procedimiento de la castración probablemente marca algo o imprime algo negativo en el animal hacia las personas. Y eso después se mantiene a lo largo del tiempo. Por eso es que por ahí nosotros estamos trabajando mucho en esto, en mejorar las prácticas puntuales y principalmente todas las prácticas en los primeros contactos de los animales con los humanos, porque puede marcar el resto de la vida del animal. Por otro lado, esta es una parte de la tesis de Leandro. En la otra también, observando el tema de la diferencia entre el macho entero joven y el macho castrado, se observó que a su vez y esto los que recuerdan de fisiología un poco, sabemos que los animales enteros mantienen la famosa testosterona, o sea, un anabólico natural, por lo cual se observó que ganaron mayor peso comparado a los novillos, ¿sí? Principalmente esto en esa relación de esos últimos 6 meses del trabajo, y también tuvieron un mejor rendimiento de la canal. Ahí él también hace un comparativo entre cuáles fueron los cortes que tuvieron mejor rendimiento que el novillo castrado. En conclusión, lo que él observó en este trabajo básicamente fue que muchas veces el tema de seguir castrando a los animales es por ahí más una cuestión, y ahí están por ahí algunos que trabajan en frigorífico y nos pueden ayudar a destrabar esto. Es más una cuestión de que no hay por ahí un mercado desarrollado en esta parte de mantener un macho entero joven y venderlo y posicionarlo, digamos, en el mercado. Y a su vez también es más fácil, digamos, por ahí, bueno, sí, se castran, sabemos y esto entendemos que no se tiene la infraestructura, por ejemplo, para separar los lotes, si hay machos enteros jóvenes, o sea, cuando empiezan en la pubertad es obvio y es claro que hay que separarlos y tenerlo alejado de las vaquillas. Entonces, hay toda una parte del sistema productivo de engorde de animales que hay que ir mejorando, pero sí este tipo de animales, por ejemplo, si van a un corral de engorde, macho entero joven, y se saca el animal a la edad correspondiente, es mucho más válido y estamos evitando pérdidas y a su vez minimizando, digamos, este impacto de la mala relación humano-animal. Por otro lado, también el grupo de Sebastián Vitone y María Eugenia Munilla, que se encuentran en Concepción del Uruguay, ellos, dentro de la línea de sistemas de alojamientos alternativos y el efecto sobre el bienestar animal, estuvieron evaluando el impacto de la disponibilidad durante el engorde, disponibilidad del estado nutricional en la adaptación en el periodo de engorde, o sea, en la recría y engorde de los terneros. En estos gráficos, básicamente, se observa que cuando los animales tenían mayor disponibilidad de metros cuadrados por animal, o sea, eran 100 metros cuadrados versus 10 metros cuadrados, con sombra y sin sombra, se observó que los animales que tenían mayor espacio, obviamente, caminaban más, descansaban más o, a su vez, también permanecían menos tiempo estáticos. Por otro lado, acá no lo presento, pero también en otra parte ellos muestran cómo, acá si ustedes ven en esta imagen, a ver si la ven ahí, la de abajo, cómo los animales que se encontraban en espacios más reducidos, a su vez también el índice de suciedad y el índice de barro, que es un indicador de falta de bienestar, se observa más frecuentemente. Por otro lado, también los animales que permanecieron en los corrales con mayor disponibilidad de metros cuadrados por animal también tuvieron una mayor ganancia de peso, o sea, mejor ganancia de peso, comparados a aquellos que tuvieron menor disponibilidad
y por ejemplo, sin sombra, ¿sí? Bien. Por otro lado, también dentro de esta línea de investigación de sistemas alternativos, y ahora yéndonos un poquito más al sur, en este trabajo de Romina Apóstolo y Demian Ceballos, en la zona de Esquel, ellos probaron, digamos, el efecto del uso de reparos sobre indicadores productivos durante la época invernal en la recría bovina, en Chubut principalmente, y encontraron también que cuando los animales estaban en lugares con reparo, ¿sí? Tuvieron mejor rendimiento, o mejor dicho, mejor productividad principalmente, por el hecho de que no gastaban esa energía para tratar de adaptarse al frío de la época invernal, ¿sí? Por otro lado, también evaluaron el tema de las precipitaciones. Acá en este gráfico se ve por un lado, en la línea derecha de la pantalla de ustedes, las precipitaciones y del otro lado la profundidad del barro, con lo cual en los lugares que no tenían el reparo, empezaban a tener mayor acumulación perdón, en los corrales que tenían reparo, mayor acumulación de barro, ¿sí? Y a diferencia de los que estaban al aire libre. Y la evolución de peso con la conversión alimenticia. Otro de los trabajos también que están más bien relacionados a la línea de estrés térmico, que la vienen llevando adelante Marcela Menicelli, María Zimmerman y Gisela Marcopido también, con distintos ensayos. Yo les aclaro, fui tomando algunos porque en realidad son varios sitios. Tenemos un montón de resultados, algunos todavía a analizar, por eso fui tratando de hacer un recorrido, principalmente, creo que no lo aclaré al principio, enfocándome en bovinos para carne, que es un poco mi área en la cual me siento en más bienestar, diría, pero varios de estos trabajos también se replican con otras especies. En este caso, Marcela Menicelli se llevó a cabo este trabajo, digamos, en un filot comercial en la zona sur de Santa Fe, ¿sí? Donde se probaron en 12 corrales con 8 animales por corral, o sea, 50 metros cuadrados por animal, y los tratamientos, o sea, con sombra y sombra. Ahí, como ven, están detallados todos los indicadores, tanto indicadores ambientales, indicadores sobre el animal, indicadores de comportamiento, que puntualmente todo lo que es score de jadeo, ¿sí? Y comportamiento de mantenimiento, y la proporción si él usa o no sombra, para lo cual lo que básicamente se encontró que bajo las condiciones del ensayo, o sea, la utilización de sombra en sí, y este es un tema que también venimos viendo y trabajándolo, vemos que no afectan el índice productivo en sí. O sea, y esta es una de las cosas que por ahí lo planteo también nosotros lo discutimos, que tradicionalmente se miden siempre solo indicadores productivos, por ejemplo, peso final, ganancia de peso y demás, pero en estos ensayos uno ve que sí, claramente no hay diferencia, pero cuando uno comienza a medir score de jadeo, si usa o no sombra, cuánto tiempo el animal permanece más, la condición de bienestar claramente es pobre en aquellos lugares que no poseen sombra. Este trabajo básicamente se realizó en la época de más calor, o sea, entre diciembre, enero y febrero. Esto fue del 2019, 2020, si no mal recuerdo. Por lo cual, en general, lo que estamos viendo, y esto es una línea de trabajo que se viene desarrollando y se viene tratando de validar esto en distintos lugares, o sea, no en Santa Fe, en Santiago del Estero, que actualmente hay muchos feedlot en la zona de Salta también, que justamente es esto de empezar a mostrar que a veces, o por lo menos nosotros el análisis que hacemos es que el animal termina adaptándose como puede y que por ahí nosotros decimos, es lo que le pasa a los humanos también, o sea, por más que estemos estresados, igual seguimos produciendo. Entonces, el solo hecho de decir, no hay diferencia de peso, para nosotros no es un indicador desde el punto de vista ético de la producción. No sé si me explico eso, después lo podemos discutir un poquito más al final. Por otro lado, bueno, en todo lo que es la línea de alternativas de manejo y buenas prácticas,
Eso también es un ensayo preliminar que ahora, bueno, vamos a tratar de replicarlo en distintas unidades experimentales de INTA, en donde en un primer ensayo hicimos esto de medir cuál era el efecto de la estimulación táctil temprana. Existe información en la cual demuestra que el primer contacto, y acá entra mucho el tema de la interacción humano-animal, es el que vale y es el que uno puede marcar para el resto de la vida del animal. Entonces, por ahí nosotros decimos, y la otra vez me decía un colega, que el animal recién nacido es como una hoja en blanco, o sea, nosotros escribimos la historia que queremos en ese animal según cómo lo tratemos. Entonces, esto nosotros empezamos a ver un poco desde la lechería, fíjense, o sea, hay trabajos demostrando que los animales que son separados de las madres a edad temprana, si no tienen una buena interacción humano-animal, generalmente son, en las hembras, principalmente en tambo, eran más miedosas, después no querían entrar al sistema de ordeño y demás, por lo cual justamente se tomaba esto de realizar un cepillado y un masaje, ¿sí?, durante el momento que se le daba el sustituto lácteo. Estos son los primeros indicios de demostrar de que la estimulación táctil temprana puede mejorar el sistema cognitivo del animal. A partir de ahí, hay algunos trabajos en Estados Unidos y ahora en Brasil están trabajando un montón en esto. Se empezó a traspolar esto a la ganadería de carne, que siempre uno dice es como que más difícil y siempre tenemos el concepto de que, bueno, una vez que la vaca pare, hay que dejarla que críe su ternero sola, no molestarlo, recién, en general, dentro de los 15 días, recién entrar en contacto, cuando se pueden hacer algunas curaciones o cuando se lo encuentra. Y probablemente ya en esa etapa el animal ya esté con más miedo hacia los humanos y obviamente nuestra aproximación no va a ser la más positiva y la más fácilmente recordada por el animal. Lo que nosotros evaluamos es y que esto estamos siguiendo una metodología de este grupo, un grupo de Estados Unidos, de PROPS, en lo cual ellos proponen justamente de que se hagan distintos momentos de contacto con los humanos, pero que estos sean positivos. Entonces, recomiendan hacer la curación, por ejemplo, del ombligo y a su vez aprovechar para chequear que el animal haya calostrado, que el animal no tenga, que pueda estar succionando la leche o que, por ejemplo, la madre no lo haya rechazado. Hacer este manejo dentro de las primeras pasadas, digamos, las primeras 24 horas, pero entre las 48 y 72 horas. Y en ese manejo, aprovechar, o sea, hacer la curación del ombligo, chequear todos estos puntos y a su vez hacer unos masajes, ¿sí?, de modo circular sobre la parrilla costal del animal. Y por ahí si hay alguien que hace la parte de doma racional en equinos, va a entender, pero es el famoso imprinting que se hace en los caballos y que después uno lo deja y después recién lo vuelve a tomar cuando le llega el momento de tomar. Bueno, es lo mismo hacer con los terneros, pero bueno, tratar de marcar una historia distinta de ese primer contacto. Entonces nosotros probamos hacer un primer contacto en esas primeras 48 horas. Ese es un grupo que le bajamos bajo estímulo, pero con algo de estímulo positivo. El otro grupo era hacer este primer contacto y después a los 15 días volver a repetir. Y los otros que no habían tenido su primer contacto en el corral cuando fueron al primer chequeo, digamos, o control, sin haber tenido un primer contacto dentro de esas 48 horas. Y lo que encontramos básicamente es que en realidad el primer contacto con humanos a esa edad temprana del ternero, realizada de manera gentil, evaluada a través de justamente indicadores de temperamento, o sea, en este caso la velocidad de salida del animal, tanto en esa primera etapa, o sea, al pie de la madre, todavía dentro de los 30 días, su primera medida de temperamento, y al destete, y observamos que este efecto persistió, o sea, animales que habían tenido un buen contacto positivo, ellos se seguían aproximando a las personas de manera menos estresante. Estos son primeros indicios, bueno, ahí hay todo un tema que por ahí cuando esto contamos en los productores,
Por eso yo acá lo conté más en detalle, por el hecho que por ahí son más, o tratamos de entender un poco más la biología del animal. Y el productor lo primero que me dice, pero ahí me van a robar todos los animales, el abigeato está... Lo que nosotros pudimos ver, pero eso tenemos que seguir validándolo, es que en realidad, y esto por ahí también tiene que ver con el tema de la biología del comportamiento, el animal se imprinta con determinadas personas, con determinados lugares, y no es que se va a aproximar a todo el mundo, ¿me explico? Entonces, es una cuestión de empezar a trabajar con el personal de campo y de que ellos mismos también le pierdan el miedo a los animales y a esa interacción humano-animal. Me explayé un poco más porque es la línea que yo llevo adelante por eso. Pero bueno, después les cuento un poquito más si quieren. Por otro lado, y también dentro de las líneas alternativas de manejo, venimos también trabajando en esto de, y esto desde el punto de vista del dominio mental. O sea, muchas veces el manejo del dolor es algo que tradicionalmente nuestros sistemas, principalmente sistemas de cría ganadero, no es que lo manejamos ni nosotros, o sea, ni los profesionales, menos vamos a ver que lo manejan en los sistemas más comunes. Pero sí debemos reconocer que el dolor en sí es una experiencia sensorial y emocional desagradable, como lo define la Asociación Mundial de Dolor, en el cual lo importante es reconocer eso, que toda práctica que se sabe que es dolorosa, por ejemplo, una castración, un descorne, un desmoche. Acá también, yo no lo presento acá, pero tenemos resultados de los chicos que hacen descole en corderos. O sea, son prácticas dolorosas. Entonces, desde el punto de vista de que son prácticas dolorosas, debemos considerar de qué manera hacerlas mejor y a su vez también de qué manera se pueden utilizar mitigantes del dolor. Este es uno de los estudios más preliminares, o sea, en el cual se desarrolló, y lo que estamos validando en realidad es una escala analógica de dolor, o sea, de cómo observar el comportamiento en animales que reciben, digamos, el tratamiento de castración a cuchillo tradicional o reciben un tratamiento con una técnica quirúrgica realizada por un veterinario, siempre decimos un veterinario matriculado, que puede y está autorizado a aplicar un anestésico y después también un analgésico. Y comparado también con los animales que no recibían ningún tipo de tratamiento. En este caso, lo que nosotros, esto es parte de la tesis de mi becaria, Valeria Pared. Todavía estamos analizando y demás los datos, pero lo que sí estamos viendo, básicamente, que animales que reciben al menos la analgesia se recuperan mucho más rápido, comienzan a comer más rápido, se integran dentro del grupo, no permanecen solos, o sea, no queda detrás cuando el grupo se va. Y a su vez también el tema de la asepsia, que creo que muchos, y en el manejo del cuchillo tradicional muchos no lo tienen, es sumamente importante para evitar justamente todos los que son las infecciones posteriores. Entonces, fíjense, por ahí nosotros decimos, estamos enseñando prácticas quirúrgicas veterinarias que aprendimos en la facultad, o los que son veterinarios o algún otro, y muchas veces nos encontramos de que estamos haciendo nosotros mismos, y me incluyo, las cosas mal, sabiendo de que están mal. ¿Tá? También en esta línea, acá el grupo de Sebastián, ahí en Concepción del Uruguay también, están trabajando justamente en esta línea de prácticas y alternativas de manejo. Ellos realizaron este ensayo al inicio del engorde y probaron también distintas técnicas, o sea, el castrado tradicional, los animales enteros, pinza y bisturí, para ver justamente cuáles son las variaciones, en este caso con bioindicadores o indicadores fisiológicos, ¿sí? Voy un poquito más rápido, así entonces nos queda espacio para que después nos pregunten. Y bueno, otra práctica alternativa es evaluar, por ejemplo, el efecto del destete precoz sobre el comportamiento y el peso de terneros, pero en este caso utilizar una práctica que ya he visto que ya hay varios lugares que la están utilizando, pero también fue difundida más o menos hacia, sí, comienzo del 2000, 2005, se empezó a escuchar del destete lado a lado. ¿Que en qué consiste el destete lado a lado?
básicamente es que los animales, por ejemplo, se los separan, ¿sí? De las madres, pero ellas permanecen próximas o a través de un alambrado o a través de una calle, ¿sí? Durante las primeras 24 a 48 horas. Y a su vez, bueno, en este ensayo que se hizo en la Experimental de Corrientes, por el grupo liderado ahí por Mercedes Pereira y Luis Gándara, que también estamos ahí colaborando con ellos, era justamente también, a su vez, estos animales recibían una alimentación previa, o sea, todo lo que es el creep feeding, para lo cual vemos claramente que existe una diferencia entre la ganancia de peso diaria, que está acá en este primer gráfico acá, a ver si lo ven ahí, ahí está. La ganancia de peso diaria y la ganancia de peso total, la diferencia entre días, según el manejo alternativo y el manejo tradicional, ¿sí? Lo cual observamos que animales que tienen un manejo alternativo, que es recibir y aprender a comer previo al destete, tienen un mejor rendimiento comparado con aquellos que no lo hicieron y a su vez también estos animales, acá si vamos al de comportamiento, se observa que ellos tuvieron más comportamiento ingestivo y comportamiento social mucho mejor que los del manejo tradicional, porque ya están acostumbrados y a su vez también como que sentían menos la no presencia de la madre. Por otro lado, este manejo en Corrientes lo empezamos a hacer y en realidad después ya el director de la experimental no quería que se siga haciendo el tradicional porque, ¿qué pasaba? O sea, era mucho más trabajo traerlas, o sea, se las separaba, vaca de ternero, se ponía de un lado, en un potrero más alejado de las vacas y se pasaban buscando, rompiendo alambrado, atravesando para venir a buscar a los terneros. Y lo que era más fácil era dejarlos al lado, 24, 48 horas, siempre si hay una aclaración, o sea, un alambre por lo menos de 8 hilos para que no se atraviesen. Y muchos dicen, no, pero igual le sigue mamando, pero es un rato, un día, 2 días, y después se olvidan y era mucho más fácil que estar peleando 15 días a veces o 10 días con las vacas llevando y trayendo, llevando y trayendo. Son alternativas que claramente por ahí uno necesita un poquito más de infraestructura, pero que de a poco vamos viendo que permite minimizar el impacto del estrés tanto en la vaca como en el ternero. En este caso nosotros básicamente nos enfocamos en los terneros, pero a su vez también veíamos que las vacas estaban más tranquilas. No se evaluó directamente, digamos, esos datos, pero sí se observaba la tranquilidad de las vacas y que después ellas prácticamente solas seguían pastoreando y volvían a mirar si como que si estaban sus terneros ahí, después se iban y después ya prácticamente se las podía cambiar de potrero. Por último, no es que yo presenté un poco, por eso le digo un poco de los datos o resultados que tenemos en la línea de principalmente todo lo que es bovinos para carne, pero también quedan resultados y datos e información sobre esta línea de sistemas de alojamientos alternativos y su efecto sobre el bienestar en todo lo que es la parte de silvopastoril, liderado principalmente por María Zimmerman. También ella está con la parte de porcinos, así que, porque ahora, bueno, Diego, que está en España, quien colabora con ella, y bueno, ahora se suma un poco al equipo de porcinos, Mariano Latanzi, en relación a todo lo que es algunos estudios relacionados con el sistema de cama profunda y versus otros sistemas. También está María de los Ángeles González, acá de INTA Las Breñas, trabajando con inmunocastración, principalmente en cerdos. Por otro lado, todo lo que tenga que ver con condiciones de alojamiento y manejo de cabras en el NOA, y toda la parte de producción de huevos en sistemas avícolas alternativos, principalmente liderada esta línea por Zulma Canet. Y por otro lado, que acá no puse la fotito, me faltó, de todo lo que es la parte de transporte y de pollos parrilleros, liderado un poco por Eliana Gallar de la Experimental de Reconquista, junto con Marcela Menichelli también. A su vez, varias de estos datos ya fueron condensados, diríamos, en algunos protocolos, los cuales ya existen protocolos de validación, protocolos validados en producción lechera,
tenemos el protocolo de evaluación en bienestar en Feedlot, algunos protocolos de bienestar para manejos productivos a pequeña escala, para tanto principalmente ovinos, ¿sí? Que si bien hay una guía de estándares, ahora se está adaptando esa guía para justamente mejorar todo lo que sean las prácticas de esquilas. Y también, tanto en la zona de Abrapampa, en Jujuy, todo lo que es la valoración de estrés en camélidos sudamericanos, que principalmente esa línea está liderada por Alejandra Romera, Gisela Marcopido también, Sandra Romero y Nadia Ramos, que ellas están trabajando más enfocadas a esa especie. Las otras líneas, bueno, por ahí lo conocen, seguramente lo recuerdan a Leandro Lagman, también Marcela Martínez, que ella la semana que viene va a estar presentando algunas cuestiones en relación a todo lo que es bienestar en bovinos lecheros, o sea, ella lidera un poco toda esa línea dentro de INTA, y Ingrid Bain con todo el equipo de Patagonia Sur, trabajando principalmente en todo lo que es ovinos y caprinos. Estos son algunos de los productos de esta última cartera. Lo único que ya les aclaro, esos QR normalmente antes uno podía loguear, o mejor dicho, leer el código y bajar, pero me parece que no está funcionando los links. Esos son una de las cosas que todavía no volvimos a tener todo el repositorio, pero cualquier cosa nos piden y se los pasamos. Lo tenemos. Esos normalmente estaban en la página de INTA. Y bueno, finalmente, ¿qué nosotros estuvimos haciendo para extensión y transferencia en esta última cartera? Bueno, ahí pusimos que al menos participamos, digamos, en 60 capacitaciones y cursos presenciales y virtuales para distintos sectores, al menos 20 disertaciones en congresos científicos y eventos nacionales e internacionales, y al menos 50 notas técnicas, publicaciones, resúmenes y demás. O sea, hay mucha información para seguir difundiendo, por eso siempre decimos, el INTA tiene las puertas abiertas para lo que nosotros podamos colaborar con por ahí lo poquito que todavía tenemos en esta línea que viene creciendo. ¿Qué nos mueve a seguir trabajando en investigación y extensión en bienestar? Principalmente, y creo que esto nos compete a todos, no solo al INTA, pero es promover la producción animal de manera sostenible, considerando como el principal desafío para las cadenas ganaderas de nuestro país, prepararnos para las nuevas exigencias y estándares comerciales nacionales e internacionales, que como dijimos, esto es como lo que viene resonando mucho en los últimos tiempos, y principalmente obtener los productos de calidad con calidad ética, no ya con solo productos de calidad, sino calidad ética, gestionar la información que se genera, digamos, en búsqueda de propuestas mejoradoras y para toma de decisiones asociadas al bienestar animal, considerando las diferentes especies, escalas y estratos productivos. Y el último tiempo empezamos a implementar mucho este concepto de un único bienestar o un bienestar, tanto, o sea, nosotros hoy por ahí ya decimos que no solo trabajamos en el bienestar de los animales, sino al contrario, trabajamos para el bienestar de los animales, pero por nuestro propio bienestar y para lograr también un bienestar del ambiente, que es lo que creo que a todos acá en estas reuniones nos interpela un poco. Y con esto tratar de contribuir de alguna manera a los objetivos de desarrollo sostenible, para los cuales creo que cada uno desde su lugar lo puede hacer en distintas dimensiones. Bueno, eso tenía así así corría lo último, pero quería que quede un espacio como para que puedan preguntar y bueno, y tampoco se haga muy largo. Pero básicamente quiero agradecer a todos los que colaboraron, digamos, con sus resultados, y siempre detrás hay un equipo. Yo siempre digo, yo soy la cara visible ahora, en este momento, después pueden ser otras personas, pero en los últimos años hemos logrado un equipo bastante fuerte y que eso está bueno, y también estamos abiertos a recibir propuestas y críticas como todo. Así que muchas gracias. Karina, perdón, digo Natalia, realmente ha sido sorprendente tu capacidad de sintetizar y presentar una temática tan amplia, incluyendo todos los aspectos del bienestar animal, sin extenderte lo histórico, porque ya lo hemos abordado, pero sí actualizando y presentando todos los puntos que están trabajando, que realmente me encantó. Desde como veterinario, te comento que nosotros hace no mucho le dimos el premio a una colega tuya,
a Karina Trono el Premio Sociedad de Medicina Veterinaria. Espero que el próximo se lo podemos dar a alguien que haga bienestar animal, realmente por su trabajo de leucosis. Y, a ver, veo que están trabajando y que han hecho publicaciones, pero te digo lo que veo y lo que pienso, ¿no? Porque realmente no, a nivel general, tal vez lleguen a las zonas de producción, pero como que falta difusión. En ese sentido, ofrezco la plataforma que tiene la sociedad. Vos nos has visitado, te acordás cuando te convoqué hace mucho tiempo, y a todas las chicas que mencionaste, a Gisela, y está así abierto para que se sumen y trabajemos en ese sentido, porque realmente el bienestar atraviesa horizontalmente toda la parte de producción. Vos mostraste antes, por ejemplo, el efecto del tema de calor que sufrimos con la niña hace 2 años, y se ponderaba ahí también, o debería ponderarse, la cantidad de animales muertos, que vos en uno de los diapositivos, eso es la falta total de bienestar, obviamente la muerte, ¿tá? Inclusive si uno hace un trabajo económico, deberían enfocar, sumando los muertos, lo que significa la pérdida económica, como lo ha hecho Gessi en su momento con Acerbi para el PSBA, lo que significaba el problema, digamos, la falta de bienestar en transporte, que era, como decía el Colorado Acerbi, un cheque menos que le llega al productor porque el animal se cayó o llegó muerto. Pero bueno, en ese sentido, todo lo que uno, a ver, está implícito el bienestar animal, lo que pasa es que se le está poniendo nombre, se están haciendo trabajos científicos, me alegra que sean los veterinarios los que lo hagan y con, digamos, con fisiología, como mostrar alteraciones del pH, bueno, todas esas cosas que lo sabemos, y que realmente ponen en blanco sobre negro los números que demuestran las diferencias, ¿sí? Pero también hay que ser un observador de la naturaleza. Vos mencionaste el efecto positivo de la caricia. En la charla anterior se habló de cuando se sacan a los terneros, lo que significa la falta del amamantamiento, por más que se críe con la mejor leche artificial, porque las apaciguinas que tienen los pezones no lo tienen cuando le dan las mamaderas, aún con la temperatura y el masaje y el calor y la lengua de la madre que lame y limpia a sus cachorros. Esto debe repetirse con masaje, con, no sé, con algún guante que hasta caliente que se podría inventar con cierta temperatura para que sienta el efecto mecánico, pero también térmico, ¿sí? Sabemos que hay trabajos y de la práctica, de hecho, que hay tantos modelos que las vacas de ordeñe se masajean la espalda pasando por pelotas con prolongaciones de como dedos que les hacen caricias y que realmente eso se cuantifica en un aumento no solo de la productividad en cantidad de litros de leche, sino hasta la mejora del porcentaje de grasa que tiene cada litro de leche, ¿sí? Así que mejora en cantidad y en calidad. O sea que esto hay que observar la naturaleza y tratar de repetir lo que, valga la redundancia, la madre naturaleza ha hecho. Veo que hay un montón de trabajos que están haciendo en el INTA, y si bien los han publicado, nosotros tenemos la revista de la Sociedad de Medicina Veterinaria Centenaria. Acá están con nosotros Marcela Revuelta, que es la directora de revista, muy estricta en el sentido con el comité de que los trabajos que ahí se publican son de nivel internacional, porque están codificados y con una revisión internacional en ocasiones. Y Marcela va a ser quien dé la última charla dentro de 2 semanas, ella va a hablar de ética, pero bueno, me permito a que usen a la revista para publicar trabajos que tengan interés. Vos mencionaste uno de los trabajos que creo que de Concepción de Uruguay, que estaba publicado, bueno, simplemente, y la ventaja que tenemos es que es online, después de pasar por la observación rigurosa del comité de revisión científica, está enseguida, o sea que no es que se espera un año, ni se paga como otras revistas que requieren que uno pague para publicar un trabajo, así que están publicados, y nuestro interés desde la sociedad con 126 años es que el conocimiento llegue a todos los lugares, no solo del país, sino de cualquier otro país, porque es de hacer, en este momento es de acceso irrestricto, antes era solo para socios, pero bueno, entendemos que hay que ofrecer el conocimiento para todos aquellos que quieran acceder a ello, así que invitamos a que se sumen, a que participen, que publiquen y que utilicen la sociedad como posibilidad y a la asociación de bienestar animal. Realmente no pretendemos ser hegemónicos ni tener el sello de goma, simplemente es unir voluntades, como te consta que hemos convocado a gente para que ofrezcan y muestren
sus trabajos en camélidos, en ovinos, en porcinos, en aves, en todas las especies, y cuidando la salud animal en el marco de la ya tan repetida una salud, un bienestar, ¿sí? Así que desde la sociedad y desde Azarro, obviamente, agradezco la calidez y la calidad con que has expuesto. Así que, bueno, muchísimas gracias y espero que sigamos colaborando. Todos los que quieran hacer una pregunta lo pueden hacer abriendo el micrófono, si quieren. Bueno, yo me sumo a todos los chats que hemos recibido con excelente presentación, muy completa. Hay un montón de mensajes que después te lo voy a hacer llegar, Natalia. Y agradecerte porque fue muy completa la charla, muchos trabajos muy interesantes. Algunos me gustaría por ahí que ampliaras un poco, sobre todo el de los novillos, donde se castró, o sea, cuando comparás castrado o no, creo que está muy interesante desde el punto de vista no solo del bienestar animal, sino del punto de vista técnico. Y ustedes no hicieron calidad de carne con esa, o solamente canal. Tengo entendido que él llegó hasta la canal, pero de todas maneras tendría que consultarle a Leandro, porque justamente Leandro Lachman es el que llevó adelante ese trabajo. Yo no recuerdo, yo sé que él tomó muestras de carne, lo que no sé si él terminó analizando, pero tengo entendido que él hasta terneza llegó, él no presentamos acá, y que de todas maneras, obviamente, faenándolo a edad temprana, seguían siendo más tiernos inclusive los machos enteros jóvenes, digamos. De todas maneras, tengo que corroborar con él y él ahora está a full porque defiende su tesis dentro de escasamente un mes. Pero también yo creo que es esto, o sea, ir hilando fino, digamos, hasta el producto es lo ideal. O sea, lo que pasa que a veces justamente son ensayos que llevan mucho tiempo y cuesta. Él, justamente hoy estábamos hablando, le quedó ahí unas muestras y medir o evaluar insulina, por ejemplo, unos precios absurdos nos están pidiendo, que son esas cosas, o sea, a veces cuesta. Pero yo tengo entendido que él evaluó terneza, pero les dejo el contacto de Leandro o no sé si lo vieron ahí. Sí, yo lo tengo. Sí. Pero bueno, yo sinceramente en este momento no recuerdo. Sé que sí, él hizo la parte de canal y tengo entendido que algo alcanzó a hacer, pero de terneza. Lo que sí, no, en este no lo mostré, digamos, porque bueno, yo lo que hice fue pedirle a cada uno que me seleccionen sus resultados más importantes y me pasen y bueno, por eso, con eso armamos, digamos, esta presentación. Estaremos atentos, entonces, cuando termine el doctorado, por ahí algún trabajo científico que presente, lo revisaremos. Sí, no, lo que ustedes ambos me dijeron, sí es también nosotros desde la coordinación del proyecto estimulamos a que porque muchos de estos fueron resúmenes al Congreso de APA, además, pero porque hay mucha información, pero que terminen en un artículo que sea de lectura general y después también en artículos técnicos, o sea, con una llegada más hacia el productor, cosa de que, pero sí, es verdad, lo importante es difundir. La ciencia es eso, porque si no transferimos el conocimiento y queda ahí en una... Sí, pero hay un trabajo reciente de Carmen Gallo que sí, no sé si lo leíste. Sí. Argentina, nosotros tenemos un índice un bajo nivel, bajo, sí, un bajo índice de publicación integral, o sea, en la temática de bienestar animal. Sí, entonces es para plantearnos eso y yo creo que nos interpela y hagamos el mea culpa de que trabajamos un montón y hay que publicar. O sea, yo siempre, y ahí lo veo a Juan, todos cuando me dicen, che, ¿tenés rendimiento? Le digo, yo el trabajo que se me viene a la cabeza es el de Juan Reviglati, le digo, y después no, porque es cierto, o sea, por eso yo te felicito, Juan, que vos hayas publicado, ¿sabes? Porque es como el trabajo de referencia, porque los otros son informe o es una nota técnica y por ahí uno no tiene cómo referenciar eso, así que creo que es importante esto que decíamos de que llegue a una publicación. Por eso me permití ofrecer la plataforma de la revista de la sociedad con la proyección que tiene, porque una cosa es hablar, que la palabra se la lleva en el viento, en cambio
estando publicado, evidentemente da el acceso y tenemos pensado en algún momento también hacer no solo información puramente científica, sino algún tipo de vinculado con empresas, con laboratorios, con el IPCBA, de llegar con al productor, explicarle cuáles son los beneficios, como te decía recién, cuál es el no costo o la pérdida de un animal muerto por no haber implementado la protección de arboleda o de medias sombras o de rociar con duchas en verano, que es una inversión, pero finalmente resultando en la ecuación final, tal vez una menor ganancia, pero no una pérdida terrible, ¿sí? Como ha pasado en veranos pasados, ¿sí? Incluso en este último también. Así que, Juan, ¿querés aportar algo, ya que te mencionaron? Estás muteado, Juan. No, ahí está. No, solamente el agradecimiento y el recuerdo. Este fue un trabajo pionero, evidentemente, y lo hicimos con Toto, con Marcelo Valerio, con Colorado Acerbi, en fin. Y bueno, la verdad que rompió el hielo histórico sobre la poca atención brindada a un tema tan crucial que después con el tiempo tomó las dimensiones que hoy tenemos, ¿no? Y sí, es verdad, no hay, en función de lo que se hace y de las posibilidades que tenemos en Argentina para estudiar el fenómeno de todos los fenómenos que rodean el bienestar animal, no hay suficiente cantidad de trabajos en relación a ello. Posiblemente sean trabajos buenos. Me encantó lo que vos relataste que se están haciendo en el INTA. Realmente son súper interesantes. Y algunos en línea con lo que uno ya presupone, pero justamente la importancia de comprobarlo es esencial. Y sí, el INTA también tiene una enorme responsabilidad sobre los trabajos de investigación, ¿verdad? Ese a lo que se dedica. Nosotros desde ese trabajo que vos mencionaste, lo hicimos con el paraguas también de la Universidad de Tandil, pero éramos sobre todo gente que venía de la práctica, del trabajo diario y cotidiano con los animales, no de la investigación. Y bueno, eso se convirtió en lo interesante que fue. Así que bueno, te agradezco el recuerdo. Y que No, sigan los obvio. éxitos. Siempre bien recordado y bien referenciado. O sea, así que no, la verdad que fue un aporte interesante y ojalá que siga habiendo aportes así, digamos. Y yo creo que vos dijiste algo clave, esto de la articulación de la parte privada, digamos, con lo público, de cruzar, o sea, porque por ahí nosotros tenemos la idea de, bueno, esto, pero validar con el que están en el territorio en el día a día. Así que Sí. Marcelo eso. Valerio levantó la mano. Marcelo, ¿podés prender tu cámara? Sí, quería hacer un comentario, Natalia. Me pareció excelente tu presentación. Hay muchos cuadros que utilizaste que esperemos poder copiarlos porque me parecen muy buenos, hasta para la industria frigorífica. Y te quería comentar, por lo que está diciendo Juan y Toto, del trabajo que fue en el 2005. Ese trabajo lo hicimos, me acuerdo, para poder insertar el tema de bienestar animal dentro de la facultad, si se acuerdan, con el tema del bolsillo del productor. Y creo que estás tocando un tema, Natalia, que lo venimos viendo, que es la calidad ética. Creo que tenemos que estar haciendo ese paso en este momento y por eso te puse en el chat que tendría que haber mucha más difusión de lo que están trabajando, porque tanto a nivel campo como a nivel de la industria frigorífica, en el bienestar animal, ya se tiene que estar hablando de calidad ética. Es fundamental. No solo calidad de carne, sino la calidad ética en el tratamiento del animal. Me parece muy importante ese cambio que hay que estar dando en este momento. Eso es lo que quería comentar. Sí, muchas gracias por el comentario, Marcelo, pero sí, yo creo que Argentina en los últimos, yo calculo 15 años, dio un salto en esta temática y se visualiza de que hay mucha información, pero ahora hay que pasar a ese otro paso de decir, bueno, esta es la información que hay, ¿cómo llegamos a decir nosotros necesitamos producir
seguir produciendo alimentos, pero con este punto de vista de calidad ética y sostenible, que yo creo que es el desafío regional a nivel nacional, de que hay mucho para mejorar, hay mucho que mejoró, uno ve esto, que hay un montón de cosas que han cambiado, que han mejorado, otras que todavía hay que darle una vueltita de rosca, pero empezar, y por ahí yo digo esto de empezar nosotros, como muchos veterinarios y demás, o sea, posicionarnos también desde el punto de vista de la profesión, valorar, por eso decíamos siempre, una anestesia, bueno, un anestésico lo tiene que hacer un médico veterinario matriculado. Sí, por ahí tal vez al personal de campo se le puede enseñar a aplicar un analgésico, pero no un anestésico. O sea, esas cosas, esas diferencias, yo creo que la nueva generación, y acá me paro con los veterinarios más jóvenes, están como más conectados en esto y les interesa mucho saber qué le pasa al animal, por qué le pasan las cosas, y creo que hay que aprovechar como dice, hay que aprovechar la onda. Así que, y esto de la calidad de vida del animal, principalmente. Estamos En todos los tratando, aspectos. perdón, estamos tratando de articular justamente lo que vos decís con el presidente de la Comisión Nacional de Decanos, que es el decano de la Facultad de Veterinaria, de la Ciencia Veterinaria de la UBA, el doctor Alejo Pérez Carrera, que es nuestro prosecretario, y a su vez presidente de la CONADEP, como para que desde la formación universitaria se implementen los planes de estudios y se profundice la enseñanza del bienestar animal y la toma de conocimiento. Y se han trabajado, bueno, como dije antes, uno de los aspectos que ha mejorado mucho fue el transporte, porque se está machacando. Hay un grupo que tenemos de gurú de bienestar animal, donde se opina, donde se participa, donde, bueno, los protagonistas van haciendo sus aportes, sus críticas, y eso se traduce muchas veces en mejoras por toma de conciencia, y el conocimiento, para que realmente sea útil, tiene que pasar a la etapa siguiente, que es la difusión, para que se conozca, y la aplicación, para que se baje al terreno, digamos, todos los indicadores o todos los protocolos, porque pueden ser excelentes, pero si no se aplican no sirven para nada, quedan en la letra muerta. Así que, bueno, es tarea de todos. Creo que la profesión veterinaria, como bien tú has dicho, realmente hay que resaltarlo, que esto debe ser hecho por médicos veterinarios matriculados para poner todo encuadrado como corresponde. Y esto trabajamos también codo a codo, tanto con la Federación Veterinaria como la coordinadora, que incluye a los 23 colegios y consejos profesionales, para tratar de encauzar a la profesión y que realmente haya una ética en la prestación profesional y, por supuesto, en el bienestar animal, que, como dije antes, atraviesa horizontalmente todo, la parte de producción, transporte y frigorífico y matanza en lo que hace a producción, pero también a todas las especies animales, aunque sea para producción de pelo, de lana, etcétera, etcétera, ¿sí? Así que nuevamente gracias y reitero nuestras felicitaciones. Y si no hay más preguntas, los invitamos, como se decía, en este mismo canal, a la misma hora el jueves próximo, para seguir con la cuarta charla y una quinta. El doctor Gessi va a hacer llegar el link, supongo. En la semana les voy a mandar el link correspondiente para la presentación de Marcela Martínez, también del INTA, en bienestar en producción lechera, ¿no es cierto? Así que los esperamos a todos y muy agradecidos por la presencia de todos en esta jornada. Muchas gracias, Natalia. Muy interesante. No, gracias a ustedes y, bueno, un placer.